Isabela, la única hija del gobernador del estado, era mucho más que la heredera de una familia influyente. Estaba atrapada en una vida que parecía diseñada para ella incluso antes de su nacimiento. Creció en el lujo, rodeada de personas que la admiraban o la temían. Pero a pesar de todo, a menudo se sentía sola. Su padre, el gobernador, era un hombre de una rigidez inigualable. Y su madre, una mujer influyente en los círculos políticos, nunca le había dado a su hija la oportunidad de rebelarse contra las expectativas sociales. Cenas de gala, reuniones políticas, viajes oficiales, todo eso era su vida. Sin embargo, Isabela soñaba con otras cosas. Soñaba con la libertad, con escapar de la jaula de oro en la que estaba encerrada. Una tarde, mientras cruzaba un barrio popular de la ciudad, vio una pequeña calle llena de vida, donde los comerciantes gritaban sus productos y los ancianos jugaban dominó en bancas de madera. No conocía bien ese lugar, pero había algo en el aire que la fascinaba. Su mirada se posó en un pequeño taller mecánico, pero lo que realmente le llamó la atención fue el hombre que trabajaba allí. Leo, un mecánico, estaba reparando un motor debajo de un auto. No era un hombre de grandes modales ni de grandes discursos. Era un hombre del pueblo con una mirada penetrante y una forma de trabajar que emanaba una fuerza silenciosa. La pasión que ponía en su trabajo contrastaba fuertemente con la frialdad y la rigidez del mundo de Isabela. Intrigada, se detuvo unos momentos a observarlo. Leo, por su parte, no la notó de inmediato. Estaba acostumbrado a ver a los transeúntes, curiosos, clientes, pero esta joven en particular parecía diferente. Un encanto natural emanaba de ella. Ella esperó un momento antes de acercarse a él. «Disculpe», dijo, su voz suave pero llena de curiosidad. «¿Quizás podría ayudarme a encontrar un buen mecánico por la zona?» Leo se enderezó lentamente, limpiándose las manos cubiertas de grasa antes de extender la suya. Una sonrisa tímida apareció en sus labios. «Está hablando con él, señorita. Este es mi taller, así que puedo ayudarla si lo necesita. ¿Qué le pasa a su auto?» Isabela lo miró, un poco sorprendida por su sencillez. En el mundo que ella conocía, la gente como él nunca se habría atrevido a hablarle sin una cierta distancia, una cierta cortesía, pero él hablaba como si fueran iguales. «En realidad, no sé nada de autos», admitió ella con una pequeña sonrisa. «Solo intentaba averiguar si podría mostrarme cómo funciona todo esto». Leo la miró, un poco sorprendido por su petición. La gente rica nunca se interesaba tanto por estas cosas, pero algo en su mirada lo instó a no rechazarla. «¿Por qué no?», dijo, encogiéndose de hombros. «Siempre es bueno entender un poco lo que hay bajo el capó». Le explicó con calma las diferentes partes del motor, la forma en que todo funcionaba en conjunto. Con cada movimiento que hacía, Isabela se sentía cada vez más fascinada por este hombre que, sin saberlo, acababa de abrirle una ventana a otro mundo, un mundo que le era totalmente desconocido. Mientras él le mostraba los componentes del motor, un silencio cómodo se instaló entre ellos. Isabela se dio cuenta de que nunca había hablado con nadie de esa manera. Sin protocolo, sin miradas pesadas, solo una conversación simple y honesta. Leo era un soplo de aire fresco en su vida sofocante. «Tiene un gran talento para explicar todo esto», le dijo con una sonrisa sincera. «¿Está seguro de que no es usted quien debería ser gobernador?» Él soltó una carcajada, una risa profunda y auténtica. «Si yo fuera gobernador, seguramente no estaría aquí arreglando motores», respondió, guiñándole un ojo. «Probablemente estaría dando discursos y viendo a la gente discutir sobre cosas sin importancia». Isabela sintió un extraño calor en el estómago cuando lo escuchó reír. No había planeado conocer a alguien como él hoy, no en este barrio, no con esta simplicidad.
Los minutos pasaron y se convirtieron en horas. La conversación pasó de la mecánica a temas más personales. Leo le habló de su infancia, de su modesta familia, de cómo había aprendido a arreglar autos en el taller de su tío. Isabela, por su parte, le abrió su corazón como nunca antes lo había hecho. Le habló de sus frustraciones, de sus sueños inalcanzables y del encierro que sentía en su vida como hija del gobernador. «Sabe, nunca he tenido verdadera libertad», confesó, con un toque de tristeza en su voz. «Todo lo que hago es dictado por otros, por gente que ni siquiera me conoce». Leo la miró profundamente, sus ojos fijos en los de ella, como si pudiera ver más allá de su máscara. «¿Y si encontraras tu propia libertad?». Ella le sonrió débilmente. «Quizás ya la he encontrado, pero aún no sé si estoy lista para asumirla». Él no añadió nada, pero supo que algo estaba cambiando en la mirada de ella. Un lazo invisible se acababa de tejer, una conexión mucho más profunda que un simple intercambio de palabras. Cuando ella se dispuso a irse, le tendió la mano. «Gracias por este momento, Leo. No sé qué buscaba, pero creo que encontré algo que no esperaba». Él la miró un largo rato antes de responder con una sonrisa tímida. «Vas a volver, ¿verdad?». Isabela dudó por un momento. Luego, con un ligero asentimiento, le respondió: «Sí, volveré». Al día siguiente, Isabela se levantó con una sensación extraña. Por primera vez en mucho tiempo tenía ganas de salir. Su agenda estaba, como siempre, cargada de reuniones, entrevistas cuidadosamente orquestadas por el equipo de comunicación de su padre y apariciones públicas. Pero hoy tenía algo más en mente. Leo. No sabía por qué este hombre, un simple mecánico desconocido, lejos de su mundo, ocupaba sus pensamientos con tanta intensidad. No le había prometido nada, ni siquiera la había elogiado, pero la había visto, realmente visto, no como la hija del gobernador, sino como una mujer con sueños, dudas y sed de libertad. Alrededor de las 4 de la tarde, cambió discretamente su agenda. Le dijo a su chofer que la dejara a unas calles del taller, prefiriendo terminar el trayecto a pie para no llamar la atención. Pasó casi desapercibida. Cuando llegó, lo encontró debajo de un auto. La misma concentración, la misma energía, como si el mundo a su alrededor no hubiera cambiado. «Sigues trabajando tan duro como veo», dijo ella con una sonrisa. Leo levantó la cabeza, sorprendido, y luego su rostro se iluminó. «¡Vaya! ¡La princesa ha vuelto!», dijo en tono de broma, limpiándose las manos en un trapo. «Aquí no hay ninguna princesa, solo Isabela», dijo ella. «Bueno, porque no tengo un trono en este taller, solo una silla coja y un desarmador viejo», respondió él riendo. Ella se sentó en una caja vacía mientras él terminaba su trabajo. Intercambiaron algunas bromas, y luego Isabela lo miró un momento, más seria esta vez. «¿Sabes que si mi padre se entera de que vengo aquí, cerraría todo el barrio?» «Solo para dar el ejemplo». Leo se encogió de hombros. «¿Y por qué vienes entonces?». Ella dudó y luego respondió con honestidad. «Porque aquí me siento normal, libre, puedo respirar, y lo necesito». Leo la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Veía que no estaba actuando, y eso lo afectaba más de lo que quería admitir. «¿Sabes, Isabela? La libertad no es gratis, exige elecciones difíciles, sacrificios». «Lo sé. ¿Estás lista para hacer esa elección?». Un largo silencio cayó, y luego ella respondió: «Aún no lo sé, pero quiero intentarlo, quizás con tu ayuda». Leo desvió la mirada por un momento. No eran ingenuos. Sabían que sus mundos no estaban hechos para cruzarse. Había demasiada distancia, demasiados riesgos. Pero al mirarla de nuevo, vio una verdad que no podía ignorar. Ella era sincera. Ese día, pasaron 2 horas hablando de la vida, de México, de sueños olvidados.
Leo incluso le hizo intentar apretar un tornillo. Él soltó una carcajada cuando ella casi se rompe una uña y por unos momentos olvidaron sus respectivos mundos. Pero a lo lejos, una silueta los observaba desde un auto negro. Cristales polarizados. Un agente de seguridad del gobernador tomaba fotos, enviaba mensajes. La noticia no tardaría en llegar al Palacio de Gobierno y la tormenta estaba por comenzar. El Palacio de Gobierno estaba en crisis. En una sala de juntas segura, las formas se agitaban. El gobernador, un hombre de autoridad incuestionable, examinaba las fotos que acababan de dejarle sobre la mesa. En ellas se veía a Isabela, su hija en ropa casual, sentada junto a un hombre desconocido en lo que parecía ser un taller mecánico. Su rostro permaneció impasible, pero sus ojos lanzaban chispas. «¿Quién es este hombre?», preguntó con frialdad. Un asesor carraspeó. «Se llama Leo Debo, señor, dueño de un pequeño taller mecánico en la colonia Doctores, sin afiliación política, sin antecedentes, nada sospechoso, pero no es gente de bien». El gobernador colocó las fotos boca abajo sobre la mesa. «Que lo vigilen discretamente. No quiero que Isabela sepa que estamos al tanto por ahora». Su esposa, presente en la sala, añadió con enojo: «Esa niña va a destruir nuestra imagen. Cree que es un juego aparecerse con un hombre de la calle. Debemos recordarle quién es». El gobernador no respondió, pero sabía una cosa. Su hija se estaba acercando peligrosamente al punto de quiebre, y él no pensaba permitir que eligiera a alguien así. Al otro lado de la ciudad, Isabela se bajó de un mototaxi. Aún reía. «Conduces como un loco», le dijo al joven conductor. Él le guiñó un ojo. «Así es esto, señorita. Si no le buscas, el tráfico te come». Entró en el taller donde Leo la esperaba. Él había limpiado un rincón con una mesita y 2 sillas de plástico. Sobre la mesa, 2 botellas de refresco y unos tlacoyos a la parrilla. A ella le conmovió el detalle. «¿Ahora organizas cenas románticas?» «Solo para mujeres misteriosas que aman el olor a grasa», respondió él sonriendo. Pero estaba nervioso. Desde hacía 2 días había notado hombres extraños rondando el taller, autos estacionados por demasiado tiempo, miradas insistentes y, sobre todo, una extraña sensación de ser vigilado. «Isabela, ¿estás segura de que lo que hacemos no es peligroso?» Él se había alejado de ella, pero ella se acercó y lo miró directamente a los ojos. «¿Tienes miedo?» Él dudó. «No por mí, por ti». Ella bajó la cabeza. Sabía que él tenía razón. Ella no vivía en un mundo donde uno podía simplemente enamorarse. Su jaula tenía nombre y se aferraba a Leo, desafiando todas las reglas no escritas de su posición. Pero respondió suavemente: «Lo que me asusta es seguir viviendo sin sentir nada». Leo quiso responder, pero su mirada fue atraída por algo afuera. Un auto negro, con los cristales polarizados, estaba detenido. Se levantó de repente. «Vete a casa, Isabela. Ahora». «¿Por qué?», preguntó ella, sorprendida por su tono. «Porque creo que alguien nos está observando. Y si es quien creo que es, ya estás en peligro». Esa misma noche, en el palacio, Isabela entró discretamente por una puerta trasera, como lo había estado haciendo durante varios días. Pero esta vez, los guardias la esperaban. «Señorita Isabela, síganos, por favor». Sintió cómo la trampa se cerraba. La llevaron al despacho de su padre, donde él la esperaba. No gritó, no la golpeó. Simplemente dijo con frialdad: «No volverás a ver a ese hombre». Ella lo miró en shock. «¿Me mandaste a espiar? ¿Violaste mi privacidad?» «Tu privacidad no existe, Isabela. Eres mi hija y eres la hija de este estado. No tienes derecho a perderte en ilusiones». Ella sintió que las lágrimas brotaban, pero las contuvo. «Él no me pidió nada. No quiere mi dinero ni mi posición. Es sincero». El gobernador se encogió de hombros.
Exactamente, ese es el problema. Dio un paso adelante y le puso una mano firme en el hombro. Has olvidado quién eres, y yo te lo recordaré. Mañana partes para Suiza, hasta nuevo aviso. En las sombras, lo que el gobernador ignoraba era que la conversación estaba siendo grabada por el teléfono de ella, que había dejado discretamente en su bolsillo antes de entrar. Y ella tenía un plan. Esa noche, Isabela no durmió. Sentada en su habitación, escuchó una y otra vez la grabación de la conversación con su padre. Cada palabra sonaba como un recordatorio brutal de su condición. No era libre, pero en el fondo una certeza se estaba afianzando. Se acabó. No más silencio. No más interpretar el papel que le habían impuesto. Se sentó en su escritorio y activó la aplicación de transmisión en vivo en su teléfono. En pocos segundos estaba en línea, visible para sus millones de seguidores en Instagram y Twitter. Buenas noches. Soy Isabela, la hija del gobernador. Desde que nací, mi vida ha sido controlada, vigilada, encerrada en una imagen perfecta. Pero esta noche quiero que sepan la verdad. No soy un trofeo político. No soy un peón para cazar por alianzas. Soy una mujer y tengo derecho a amar, incluso si ese amor no encaja en los patrones impuestos por el poder o la sociedad. Mi padre quiere exiliarme porque hablé con un hombre al que considera indigno. Un hombre honesto, trabajador, que no merece ni la vigilancia ni la amenaza. Eso no es libertad. Eso no es amor. Hizo una breve pausa. Así que no me voy para escapar, sino para vivir. Pero antes, quiero que sepan que incluso en las familias más poderosas reina el miedo. El miedo a la autenticidad. El miedo a que sus hijos piensen por sí mismos. Les dejo este mensaje para que nadie lo distorsione. Los quiero. Gracias, y volveré cuando esté lista, cuando este estado me acepte por quien soy, no por a quien represento. La transmisión se detuvo. Leo había dormido en el taller con el teléfono en la mano. Su teléfono vibraba sin parar. Mensajes, compartidos, notificaciones. Y en medio de todo, el video de Isabela. Se levantó de un salto. Lo vio. No puede ser, Dios mío, dijo. Lo había hecho, lo había dicho todo públicamente sin dudar. No tuvo tiempo de pensar más. 3 hombres uniformados irrumpieron en el taller esa noche, apuntándole con un arma a Leo. Leo Debo, vienes con nosotros. Ahora. Los canales de televisión, los sitios de noticias, las redes sociales, todo hablaba de Isabela. Su discurso fue visto más de 10 millones de veces en una noche. Los hashtags Val Libertad para Isabela y El Derecho de Amar incendiaron la red. Artistas, influencers, activistas, todos tomaron partido. Mientras tanto, Leo, llevado por la fuerza a un centro de interrogatorio no oficial, fue sometido a preguntas brutales, pero mantuvo la calma. No soy un criminal, repetía. Solo soy un hombre que habló con una mujer. Lo que él ignoraba era que la indignación pública comenzaba a forzar la mano del poder. Incluso algunos secretarios del gabinete empezaron a susurrar a puerta cerrada que el gobernador había ido demasiado lejos. Isabela, por su parte, no fue a Suiza, ni a un hotel de lujo, sino a un pueblo remoto en la sierra, lejos de todo, donde no había cámaras ni ruido, solo el viento, los árboles y un cuaderno en el que escribía. Ya no soy una sombra, soy una luz, aunque cierren las cortinas. Los días siguientes al video de Isabela causaron un revuelo en todo el país. Mientras las discusiones sobre su regreso se intensificaban, una verdad se le impuso a ella. Ya no podía volver a la vida que le habían trazado. La mirada de su padre, fría y calculadora, y las promesas de cambio en la mesa de negociaciones ya no tenían valor. Ella quería otra cosa. Había tomado su decisión. En el fondo de su ser solo había un deseo: ser libre, con Leo, el hombre que no tenía nada que ofrecerle más que su amor sincero. Envió un mensaje final a sus abogados diciéndoles que ya no estaba interesada en las propuestas de reconciliación.
Luego, discretamente, abandonó la casa de su familia, sus muros imponentes, sus guardias y su vida enjaulada. A primera hora de la mañana, Leo fue liberado. Y ese mismo día, Isabela, vestida con ropa sencilla y sin joyas, llegó en un auto que un amigo de Leo le había proporcionado. La misión era clara: reunirse en el taller de Leo y no volver jamás. La operación era arriesgada, pero Isabela ya no pensaba en las consecuencias. Estaba lista para perderlo todo, excepto su libertad. Cuando el vehículo llegó frente al taller mecánico, Leo la estaba esperando. Sus ojos brillaban de esperanza. Al verlo bajar del auto, el corazón de ella se aceleró. «¡Estás aquí! ¡Lo hiciste!». Isabela sonrió, una sonrisa liberadora. Sí, caminó hacia él y, sin dudarlo, se lanzó a sus brazos. Se besaron largamente, como si todo el peso del mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. En ese momento ya no había gobernador, ni riqueza, ni obligación familiar. Solo estaban ellos dos. «Nos vamos, Isabela», murmuró él. «Nos vamos muy lejos de aquí para reconstruirlo todo juntos». Ella asintió decidida. «Sí, muy lejos, y esta vez nada nos detendrá». Los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos secretos. Encontraron un pequeño pueblo costero, lejos de la ciudad y del escrutinio constante de los medios. Allí, Leo abrió una nueva sucursal de su taller, pero esta vez el negocio prosperó de forma más discreta e íntima. Isabela y él se casaron en una pequeña ceremonia privada, sin invitados oficiales ni periodistas, en un jardín escondido, rodeados solo de unos pocos amigos cercanos y la familia de Leo. No había palacio, solo amor puro y auténtico, y una promesa de vivir en paz. La pareja construyó lentamente su nueva vida. Tuvieron hijos, una niña llamada Mirabel y más tarde un niño llamado Nicolás. La casa que ocupaban era modesta, pero llena de risas y felicidad. Isabela, lejos de las luces del poder, floreció plenamente en su papel de madre y esposa. Los días transcurrían pacíficamente, con Leo en el taller arreglando autos e Isabela cuidando de la casa y los niños. Su vida era sencilla, pero cada momento era un regalo. Las memorias del pasado parecían tan lejanas, casi irreales. Ya no era la hija del gobernador, era Isabela, una mujer como cualquier otra, pero que finalmente vivía para sí misma. Mientras tanto, en la capital, la situación de su padre empeoraba. El gobernador, furioso por la huida de su hija y su total desprecio por la autoridad, se sintió humillado ante el país. Ya no tenía control sobre la situación. En una conferencia de prensa nacional, repudió públicamente a su hija ante toda la nación. «Isabela ya no es mi hija», expresó con amargura, sin emoción alguna. «Ha elegido rebelarse contra nuestra familia, contra nuestro honor. Si quiere vivir con gente de la calle, que asuma las consecuencias. Ya no soy su padre, la repudio». Los medios enloquecieron y las redes sociales se encendieron. Muchos ciudadanos, cansados del autoritarismo y las desigualdades, tomaron partido por Isabela. El gobierno de su padre se volvió cada vez más aislado y los susurros de revuelta crecieron. Con el paso del tiempo, la verdad sobre el padre de Isabela se hizo cada vez más evidente. Sus acciones, sus decisiones, su autoritarismo, todo se volvió insoportable para una gran parte del pueblo. Las manifestaciones se multiplicaron y la oposición al gobernador se intensificó. Isabela, por su parte, ya no seguía las noticias políticas. Era madre y había envejecido. Ya no le interesaba la violenta atención mediática sobre su padre. Lo que había encontrado, lejos de todo, era mucho más precioso: su familia, su amor y la libertad de elegir su propia voz. Había cortado lazos no solo con su padre, sino con un mundo entero que no quería aceptarla como era, y no se arrepentía de nada. Los años pasaron.
El gobernador, en cuanto a él, siguió siendo un hombre solitario, abrumado por sus decisiones, rechazado por un país que creía poder manipular. Pero todo esto, Isabela lo había dejado atrás. Había hecho una elección, la de vivir su verdad. En su casa junto al mar, el viento a veces traía ecos lejanos de las luchas políticas. Pero Isabela sonreía mientras observaba a sus hijos correr por el jardín. Sabía que lo que había construido era más fuerte que cualquier cosa que intentaran imponerle. Había elegido el amor, y finalmente el amor había triunfado.